escuchar ahora las palabras del diputado nacional Luis Petri, vicepresidente segundo de esta honorable Cámara. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a nuestra casa, por venir al Congreso de la Nación, a su casa. Agradecer a María Fernanda, agradecer a Samantha, agradecer a Alejandro y fundamentalmente agradecer a este fuerte motor de la sociedad civil que interpela tanto al Congreso de la Nación como al Poder Ejecutivo, como es Paula, que la verdad que siempre que nos invite es un orgullo y un placer poder concurrir porque abre un necesario debate que todavía no está zanjado en la República Argentina. Y lo cierto es que necesariamente a la hora de hacer un raconto de la situación que viven niños, niñas y adolescentes en el país, tenemos que saber de dónde venimos y a partir de allí, una vez que identificamos de dónde venimos, saber cuáles son los avances y, en última instancia, los desafíos que tenemos quienes tenemos roles públicos, pero también quienes nos involucramos desde la sociedad civil para erradicar la violencia de niños, niñas y adolescentes. Y estamos en el año 2019 y no es un año más porque hace 100 años otro Congreso de la Nación da un salto cualitativo importante con la sanción de una ley que lógicamente con el tiempo fue muy criticada y necesariamente fue criticada, que fue la ley Agote, que era una ley que tenía otra perspectiva, provenía de otro mundo, en donde daba una respuesta institucional, patronal, daba una respuesta basada en el riesgo moral o material que sufría el menor y que, claro está, no se adecuaba a los desafíos de los nuevos tiempos, no se adecuaba a los nuevos paradigmas de, por ejemplo, el interés superior del menor, no lo tenía presente. Y se avanzó mucho a partir de esa ley, porque a los pocos años, quizás anticipándose a lo que iba a ser la Convención de los Derechos del Niño, viene la Carta de los Derechos del Niño con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, en 1926, en donde abre paso a una profusa legislación a nivel internacional de protección, de garantías mínimas que se le debía conceder a los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo en situación de riesgo o vulnerabilidad. Pero fíjense que pasó muchísimo tiempo, pasaron muchísimos años en donde no estaba en la agenda pública, no estaba en la consideración pública ni en la política pública el tratamiento de los problemas que aquejaban a los niños y niñas en el mundo. Cuando uno revisa se da cuenta que, por ejemplo, las reglas de Beijing respecto de la administración de justicia se dictan muchísimo tiempo después, en el año 1985. Ni hablar de la Convención de los Derechos del Niño, que se dicta en el año 1989 y que establece un piso mínimo de garantías judiciales, civiles, económicas, sociales, de salud y de educación que necesariamente tienen que tener los chicos alrededor del mundo. Y otro tanto pasó en la República Argentina. Recién nosotros a los pocos años adoptamos la Convención, le dimos estatus constitucional en 1994, pero fíjense que no lográbamos trasuntar esa norma en una legislación de orden nacional. Fíjense que esa legislación de orden nacional se da con la 26061, pero mucho tiempo después. Del 89 al 2005 saltamos en donde la política, en donde los actores de la sociedad civil se ponen de acuerdo y dicen tenemos que dejar atrás ese viejo paradigma que habíamos diseñado a partir de 1919. Y a partir de allí, sí, claro está, surgen un fuerte nivel de protección producto de esta ley que, sin lugar a dudas, fue un salto cualitativo y cuantitativo respecto de los niveles de protección y respecto de la centralidad, fundamentalmente, que tenían que tener los niños y niñas y adolescentes en la República Argentina. Claro está que fue un altísimo salto de calidad que nos ponía a la República Argentina conteste con el escenario internacional y fundamentalmente con las convenciones internacionales que la República Argentina había suscrito. Y a partir de allí se dictaron otras normas complementarias que tuvieron como fin garantizar sistemas de protección más adecuados, fundamentalmente, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales. Y por eso, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando la víctima es un menor, un niño, una niña o un adolescente en el país,
o lo que sancionara el Congreso de la Nación el año pasado cuando establecía que era perseguible de oficio los delitos que vinculaban a menores, los delitos sexuales que vinculaban a menores en la República Argentina. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, y que yo me hago, y que creo que todos los que estamos aquí presentes nos hacemos, es si en definitiva estamos conformes con los niveles de respuesta, con el diseño de las normas jurídicas que hemos elaborado y fundamentalmente con el desempeño de esas normas jurídicas. Si hay una adecuación de medios a fines, si los fines y las propuestas que en definitiva están establecidas en la Ley de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, la 26061, cuando llegamos a la práctica, esos objetivos, esos intereses se respetan, o si, por el contrario, nos encontramos con que muchas veces ese diseño no es conteste con el desempeño de las normas jurídicas, teniendo en cuenta las realidades, teniendo en cuenta los recursos presupuestarios, teniendo en cuenta el grado de profesionalización de los actores que intervienen y teniendo en cuenta las prioridades que establecen tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales a la hora de abordar esta problemática. Y yo creo que necesariamente tenemos que revisar la ley, no porque la ley sea mala, al contrario, creo que es una de las mejores leyes que ha dado el Congreso de la Nación desde la vuelta de la democracia. Creo que es una de las leyes más importantes que ha dado por todas las herramientas que tiene, porque contiene al defensor de los derechos del niño, porque contiene un Consejo Federal, pero, por ejemplo, no tiene un observatorio de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y ese observatorio de violencia contra los niños, niñas y adolescentes nos priva a la política y lo priva a la sociedad civil de evaluar, de merituar, de establecer en qué condiciones, más allá de la intuición que nosotros tenemos o más allá de los datos aislados que podemos llegar a tener de tal o cual estado provincial o municipal que recoge esos datos, no nos da una visión integral de la problemática, no nos da una visión integral de los tipos de violencia y la magnitud que esa violencia tiene en cada uno de los hogares en la República Argentina. Nos tenemos que enterar, por ejemplo, por UNESCO, que el 77% de los hogares en la República Argentina los niños sufren algún tipo de violencia verbal o física a la hora de establecer correcciones. Y esos datos, que son muy valiosos a la hora del diseño de una política pública, deberían ser datos que, en definitiva, el Estado recogiera, proporcionara, sistematizara y analizara y pusiera a disposición de todos y cada uno de los operadores de política pública para que, en definitiva, esa política pública fuese conteste con las realidades locales y las realidades de cada una de las provincias en el país. Por eso yo digo, es necesario tener una visión crítica y una mirada crítica respecto del funcionamiento de la ley, y que no tiene y no se agota exclusivamente con lo presupuestario. Me parece que también tiene que ver con esta mirada crítica respecto de los estándares de profesionalización que tenemos que exigir a los organismos administrativos locales, que son quienes están en la trinchera, que son quienes tienen que abordar y establecer las líneas de abordaje y las líneas de tratamiento a aquellos niños, niñas y adolescentes que encuentran vulnerados sus derechos por algún tipo de violencia. Y muchas veces nos encontramos que existen asimetrías respecto de la profesionalización, con estándares altamente calificados en algunos lugares o algunas provincias, pero en otras provincias no se le da la importancia y la dimensión que tiene que tener un organismo de la trascendencia por las implicancias que tiene para la vida y para el resto de la vida de esa persona, de los organismos administrativos locales. No me quiero extender demasiado, simplemente digo que me parece que hay que también repensar las medidas que se dictan en interés superior y las medidas excepcionales que, por ejemplo, prevé la ley. Yo siempre cuento no es anécdota, pero siempre cuento que cuando uno lee la ley 26061, en 77 oportunidades menciona a las familias. Y muchas veces son esas familias las que son las causantes de las vejaciones, de las situaciones de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y la respuesta que da en el 90% de los casos es la restitución del menor, del niño, niña y adolescente a ese hogar que produjo la violencia. Entonces no podemos pensar en restituir al menor, a esa familia, como la regla general y solamente la excepción de manera provisional y temporal de sacar ese menor de ese contexto de violencia que
lo genera y lo produce la propia familia. Entonces, eso también nos interpela a pensar si las respuestas son adecuadas, si lo que queremos, en definitiva, es erradicar la violencia o si, por el contrario, lo que queremos son fortalecer los vínculos familiares. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces el fortalecimiento de los vínculos familiares es incompatible con la erradicación de la violencia. No van de la mano, y esto necesariamente nos hace replantear el rol de la familia en estos supuestos, en estos contextos de violencia. Por eso yo presenté una iniciativa, porque este Congreso este año va a discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil, que es importante, que es trascendente. Pero también tenemos que discutir el régimen de responsabilidad parental, penal parental. Cuando un chico comete un delito y la comisión de ese delito proviene y tiene como causa o origen una situación de riesgo que lo colocó sus padres, producto del incumplimiento de sus obligaciones como padre, no tiene que responder por el delito que cometió ese chico. Claro está, porque tenemos un derecho penal de acto en la República Argentina. Pero sí tiene que responder ese padre por sus propios incumplimientos. Cuando la gravedad de esos incumplimientos colocaron a ese chico, a esa chica, a ese niño, a esa niña, en una situación de riesgo tal que llegó a la frontera y al límite de cometer un delito, necesariamente la conducta de esos padres que colocaron en una situación de riesgo y abandono a ese menor tiene que ser revisada judicialmente. Y esto lo hemos propuesto, esto se ha propuesto también en Uruguay, esto ya es norma penal en Uruguay. No es un proyecto, simplemente ya los uruguayos lo sancionaron como una norma penal, y me parece que es el anverso y reverso de una misma moneda. Así como debemos discutir la responsabilidad penal de los menores y de los niños, también debemos discutir la responsabilidad penal de los padres que no cumplen con sus deberes de padre y necesariamente tienen que responder por la omisión de los deberes de vigilancia y control de los menores. No me quiero extender demasiado, pero me parece que son muchas las materias pendientes que tenemos para abordar, y creo que estos son los ámbitos imprescindibles para abordarlas, sumado a las estrategias INSPIRE, sumado a la gran lucha que dan las ONG, la gran lucha que se da día a día para erradicar la violencia de niños, niñas y adolescentes. Me parece que estos son algunos de los aportes que podemos dar desde este lugar para enriquecer el debate y fundamentalmente para erradicar la violencia de niños, niñas y adolescentes en el país. Muchas gracias.